Barça, gran final, els dos han guanyat totes en el Barça. Este partit ja se va fer, va guanyar Diego, però en la repesca que nos feien falta dos, ahí està Alejandro, que sempre se va clavar, i Oriol, perquè els que pergueren foren els millors, i aleshores s'ha tornat a clavar Oriol en la final. Y tenim final finalísima, solo puede quedar uno. Contra el tiburón. A jugar, da igual, si no, que... Ni ida ni vuelta, solo hay un partido. Este. Quítate el vídeo. Los dos. Bienvenidos todos a este escenario tan pintoresco que tenemos aquí. Hoy tenemos muchas cosas especiales, el partido, el campo, la gente, todos los ingredientes para este gran partido que el público demanda con pasión. Este escenario tiene algo que resulta muy familiar. Son los culés, los seguidores de uno de los equipos más formidables de toda la historia del fútbol y de cualquier otro deporte que hoy se asegurarán de que este partido esté lleno de glamour. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el 11. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. Y como pueden ver, ya ha comenzado el partido. Fútbol Club Barcelona y el Fútbol Club Barcelona. Fermín. Gavi. Lamine Yamal. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Bueno, pues el chico que está en boca de todos, Lamine Yamal, ¿cómo no? Se mueve como pez en el agua en esa posición de extremo derecho. Gran técnica y una toma de decisiones impropia para su edad, ¿eh? Es muy bueno atacando los espacios y regateando a su par antes de meter un pase de gol. Será fundamental seguro, para desatascar el juego de su equipo, incluso si el rival se encierra atrás. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. Pedri. Por ahora, nada importante que informar, dado que aún estamos al comienzo. ¡Se va solo! ¡El disparo! ¡Va el centro! Y despeja la pelota. Lamine Yamal. No cabe duda de que no está nada contento con el resultado. Dio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Buena pinta ese movimiento, ¿eh? Un desmarque al hueco siempre viene bien. El Barcelona todavía no han disparado entre los tres palos. Rafinha. Boca atrás. Fermín. Balón para Gavi. Lamine Yamal. Realiza una incursión por la derecha. El Barcelona parece que busca llevar la batuta del partido aferrándose a la posesión. Sí, y esto puede resultar muy elegante y vistoso si les funciona, claro. Si no les funciona es otra cosa. Pero lo importante aquí, Carlos, no es el número de peloteros en el equipo, sino la capacidad que tengan para soportar la presión rival. Esa es la clave. Los movimientos sin balón y la capacidad de conservarlos son clave. Importantísimo. La pregunta es la siguiente. ¿Tienen suficientes futbolistas con esas capacidades? Buena acción. Puede que hasta le deje marca. Tenía un compañero a su izquierda, hombre. Al final decidió realizar jugada individual y a toro pasado hemos visto que se equivocó, sí. Eric García.
Si buscan la contra, van a tener que ser más rápidos. Rafinha está abierto y en buena posición. Lamine Yamal se mantiene firme, con fuerza. Eso es saque de banda. Se cumple el primer tercio de los 90 minutos. Gavi. Controla. Ahí viene el tiro. Le han dado un buen golpe. Es falta. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. Lanzamiento a favor del Fútbol Club Barcelona. Pueden adelantarse en el marcador. ¡Fermín! El disparo iba como un obús. Eric García. Filtra el balón. Yo creo que no lo ha hecho bien, Carlos, ¿eh? Sobre todo al meterse en ese sarao. Se cree que estaba solo y pues no estaba solo. Sí, si quería hacerlo mal, se ha esmerado. El pase es prometedor. ¡Disparo! Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta. Ha sido una gran jugada que finaliza con otra ocasión perdida. Lo ha hecho todo bien, todo, excepto la definición. El Barcelona va a lanzar el córner. Es el primero. ¡Se eleva! ¡Cabezazo! Despeja como puede. Fermín. Vaya calidad atesora. La pelota encuentra... ¡Busca el remate! No ha podido engancharla como quería. El Barcelona tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. Eric García. Gavi. Lamine Yamal. ¡Avanza! La despeja sin complicarse. Parece un buen balón. Posición legal. El árbitro no duda ni un instante y señala el punto de penalti. Y el colegiado pita la pena máxima. La falta ha sido clara y no admite lugar a dudas. El portero aguarda el lanzamiento. Quiere adelantar a su equipo. ¡Gol! ¡Marca! El Barcelona abre la lata en este encuentro. El entrenador va a tener que olvidarse de lo que tuviera en mente para la arenga del descanso y idear otra cosa, me parece, ¿eh? Un cambio agradecido, sin duda. Le han hecho falta. Ese libre directo parece una gran ocasión. Si marcan esta oportunidad, abrirán hueco. Fermín. Una parada de mucho mérito. Ha calculado a la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. ¡Se va solo! ¡Rafinha! Y con esa última acción llegamos al descanso. Llegamos al descanso y ambos equipos enfilan el vestuario con sensaciones dispares, pero tampoco demasiado. La primera parte... Da igual, las que veas en Instagram. Las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. Controla el balón en zona de peligro. Recuperación limpia. No se ha dejado amedrentar. ¡Ahí se va!
Una masterclass defensiva. Ha hecho bien en despejar ahí, ¿eh? La presión empezaba a ser peligrosa. Fermín. Pedri. Rafinha. Lewandowski. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Fermín. Va a tener que hacerlo solo. Pau Cubarsí consigue sacar ese balón. Pau Cubarsí. El Barcelona con un único tanto por detrás del rival. Fermín. Se lanza al ataque. La filtra. Le dado una gran ocasión. Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Manda un pase de aquella manera. Malo, malo. Y ahí acaba la jugada. Rafinha. Gavi. Fermín. No ve puerta. Fermín suele acertar desde ahí, ¿eh? Supongo que no habrá podido pegarle bien. La juega profunda. Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Esto podría ser muy interesante. Y ahí está él, para interceptar ese lanzamiento. ¡Trata de colarla! ¡Gran intercepción! Gavi. Fermín. Gavi. Pase al hueco. Y la juega hacia la izquierda. ¡Ahí la domina! ¡Menudo entradón! Fermín. No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Fermín. Balón para Gavi. ¡Choque de trenes! Lo que tienen que hacer ahora es reprimir la desesperación y mantener la cabeza fría para seguir con opciones. No parecía dispuesto a asumir ningún riesgo. Bueno, la idea no era mala, pero dudo que sirva para mitigar la sensación de culpa. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar. Yo creo que se ha precipitado un poco, ¿eh? Podía haber pensado en la jugada un poquito más. Aunque te digo una cosa, es muy fácil hablar.
Gavi. Rafinha. Puesto el empate. Pedri. Esto está visto para sentencia, ¿no, Julio? ¿Qué pueden hacer ahora? Tienen que subir con todo, ¿eh? Es que no les queda otra ya. Encuentra un espacio en el lateral. Lamine Yamal. Gavi. Pedri. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? La manda hacia el sector izquierdo. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? ¿Qué? Mano a mano con el portero. Cometió un error infantil al no medir esa entrada. Han regalado un penalti cuando quedaba poco tiempo. Desde los 11 metros. Bueno, hay que ser muy valiente, pero muy valiente para hacer eso, ¿eh? Un penalti muy osado. El partido queda visto para sentencia. Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, ¿eh? La intensidad, esa es clave, eso es muy importante si quieren meterse en el partido. Rafinha. Fermín. Intenta un pase al vacío. ¡Atención! ¡Que está ahí! ¡Un golazo en toda regla! Ahí está. Es el final del partido. ¡Qué intensidad de encuentro! Ha sido una batalla formidable y cualquiera podría haberse llevado el gato al agua, pero un tanto solitario lo ha terminado decidiendo. Bueno, Julio, coméntanos cómo has visto el partido de hoy. Yo estoy seguro de una cosa, ¿eh? Su intención era ganar delante de su afición, pero quizás se han complicado demasiado. Apenas he visto opciones, la verdad. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio.